Hermano, que el Señor les bendiga. En esta noche estamos en este estudio que vamos a hacer. Dios bendiga también a los hermanos de la séptima estrella de Jacob. Y en esta noche pues vamos a dejar a mi esposo que va a empezar este estudio de esta noche en la lección número 7, que se titula El Hijo Encarnado. Dios les bendiga, amados hermanos, o hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live y a aquellos amigos también que nos están viendo a través de esta aplicación. Les saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es Ramón Quiñones y pertenecemos a la iglesia séptima estrella de Jacob en Bristol, Connecticut, y nuestro pastor es el reverendo Ramón Cruz y nuestra pastora es la hermana Otila Cruz. Y pues como estaba diciendo mi esposa, pues vamos a hacer el estudio de esta noche y que se encuentra en Evangelio de Juan capítulo 1. Pero antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración para que el Señor sea que nos ayude a hacer este estudio y que sea el Señor que nos dé palabra y que sea el Señor que hable a las vidas en esta noche. Amén. Vamos entonces a hacer la oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido hacer este estudio, Señor, de esta manera, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, lo que estamos pasando en el mundo entero, Señor, pero aún así, Señor, tú nos ayudas. Tú, Señor, suples, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú nos abandonas, Señor. Tú siempre estás con cada uno de nosotros, Señor. Señor, esperamos que tú seas, Señor, el que tú te glorifiques en esta noche, Dios. Esas almas, Señor, que necesitan una palabra, Señor, que sea tú, Señor, que le hable, Señor, a través de mi Dios. Glorifícate, Señor, en esta noche y porque podamos, Señor, entender y comprender este mensaje y este estudio, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, por los hermanos que están aquí en línea, Señor, tú bendícelos también de igual manera a su familia, Señor. Y si hay alguno que está pasando por alguna necesidad, Señor, súples en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como estaba diciendo, en la lección de esta noche, en la lección número 7, que lleva por título El Hijo Encarnado, y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo lo que aquí en nuestro expositor es el versículo clave. Lo va a pedir yo sé que nos lea el versículo clave. Versículo clave se encuentra en Juan 3:5. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a también leer lo que se llama la verdad central y lo pila mi hijo yo que la lea. Aquí. Amén. La salvación no tiene únicamente por medio de Jesucristo. Amén. Como dice aquí, de que la salvación nos viene únicamente por medio de a través de Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese fue el plan de Dios desde un principio y ha sido por toda la eternidad, que sea Jesucristo únicamente por el cual podemos ser salvos. En la introducción de la clase, como están leyendo, dice: tal vez usted recuerda alguna conversación que resultó divertida después que usted y la otra persona se dieron cuenta de que no estaban hablando de la misma cosa. El apóstol Juan describe varias veces en que Jesús trató de hablar de cosas espirituales, usando experiencias terrenales, y sus oyentes no entendieron. En Juan 3 encontramos una conversación entre Nicodemo y Jesús. Estoy leyendo lo que no era. Ok, la introducción dice: cuando niño descubrió algo acerca de uno de sus padres y sus abuelos que lo sorprendió.
Tal vez usted no sabía que uno de sus abuelos fue condecorado en el servicio militar, o quizás su mamá o su papá fueron reconocidos en la escuela secundaria por sus logros musicales o atléticos. Hay niños que se sorprenden al saber que antes que ellos nacieran, sus padres y sus abuelos tuvieron su propia vida y sus propias realizaciones. Hay quienes piensan que la historia de Jesús comenzó en Belén y olvidan que Él ha existido desde antes de la creación. Jesús es Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. El Evangelio de Juan comienza presentando esa parte de la historia de Jesús como el Hijo de Dios encarnado, que es digno de adoración. Aquí yo lo traje una pequeña introducción. Dice, ¿por qué Juan comienza su evangelio presentando a Jesús como el verbo o el logos? Cuando se habla del verbo o el logos, está hablando de que Jesucristo era la acción o la palabra. Verbo significa la palabra. En otras versiones habla de lo que es la palabra. Si venimos a ver, Dios es quien dice y el verbo es quien ejecuta, o sea, la acción de Dios. Dios dice una cosa, pero Jesucristo es que hace la obra en acción. Como por ejemplo, dando un ejemplo para que podamos entender, no quiero enseñar gramática, pero en una oración está el verbo, el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona y el predicado es lo que sigue. En una oración, pues podemos decir, el niño ganó la carrera. O sea, el niño es lo que se llama el sujeto, pero el verbo es ganó. O sea, la acción de lo que hizo, que ganó la carrera. Así mismo es el verbo cuando Dios transmite una cosa. Jesucristo es que hace que la cosa que Dios dice se haga realidad. En la lección vemos en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo. En otras versiones dice que es el logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es lo que yo estaba aquí explicando, de que desde un principio Jesucristo siempre ha existido. Y dice de que en el principio el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, estaba juntamente con Dios, pero ese verbo también era Dios. No solamente estaba con Dios, sino que también era Dios. Aquí yo estoy aquí con mi familia, pero también podemos decir de que estamos juntamente unidos. Así como era Jesucristo con Dios. Estaba con Dios, pero también lo identifica como Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque la razón por la cual Juan comienza su evangelio presentando a Jesús como el verbo, era una pregunta, porque él quiere presentar a Jesús a sus lectores realmente la personalidad de Jesús. O sea, él no está presentando a Jesús como los otros evangelios que lo presentaron como el hijo de María o como el descendiente de David. No lo está presentando humanamente hablando, sino lo está presentando como Dios. Esa era la idea central por el cual Juan habla de que Jesús era el verbo. O sea, lo está presentando como Dios hecho carne. Y Jesús no solamente es el mismo Dios no solamente es Dios que estaba en los cielos, sino que el mismo Dios descendió en forma de hombre para habitar entre nosotros. Eso es lo maravilloso que vemos, de que como Dios, estando en su trono, se despojó de sí mismo, sino se humanizó para estar viviendo con nosotros, juntamente con nosotros.
si vemos en Filipenses 2, capítulo 2, versos 6 al 8, dice: el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante ver y maravilloso ver de que Jesucristo, siendo Dios, no sé cómo decir, no se pompió siendo Dios, sino de que él mismo tomó forma de hombre como tú y como yo, siendo una persona con sus limitaciones, pero también siendo Dios también, humanamente hablando, tomó forma de siervo para morir por ti y para morir por mí. Él no necesitaba hacerlo, pero por su amor, él decidió hacer esta obra, descender del cielo y habitar entre los hombres. Esta transformación, hay una palabra que creo que en griego se dice kenosis, que significa Dios se humilló a la forma de hombre y habitó entre nosotros. Como Dios se paseó entre los hombres, siendo Dios. Es algo maravilloso de que muchas personas no creyeron en ese tiempo de que quien estaba juntamente con ellos era el Dios mismo que habitaba en los cielos, que tiene toda la gloria bajo sus pies, tiene a los millones y millones de ángeles bajo sus pies, a su servicio, y él dejó todo eso por venir a este mundo a salvarte a ti y a salvarme a mí. Él dio su propia sangre, él murió por cada uno de nosotros para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él dio su ejemplo de obediencia al Padre, dando su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Cuán Dios maravilloso es ese de que no estimó ser igual a Dios, de que viendo la humanidad que se perdía en sus pecados, no abandonó su creación, ni la dejó que se muriera por sí sola, sino de que él mismo descendió del cielo a dar su vida por la humanidad. Amén. Y también una razón por la cual Juan escribe este evangelio, él procuraba que la gente abrazaran la obra salvadora de Cristo por medio de la fe. Cuando nosotros entendemos esto, estamos en la mejor disposición de aceptar y entender la persona de Jesús. Jesús vino con un fin y con un propósito a la tierra. No solamente vino por venir, él vino con un propósito ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Él vino a este mundo con un propósito, y ese propósito lo encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 20 y 21. Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1, de versos 20 y 21. Aquí nos habla el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Dice, él vino a la tierra para reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El propósito de Jesucristo fue de unificar nuevamente esa creación con Dios. Él creó todas las cosas perfectas desde un principio. Él creó al ser humano perfecto, sin pecado, pero por la desobediencia del hombre vino el pecado. Entonces, pues Jesucristo tuvo que venir, encarnarse, a reconciliar consigo mismo al ser humano que le había creado. ¿Y de qué manera lo hizo? A través de su sangre. Y de su sangre en la cruz del Calvario.
nosotros que éramos antes enemigos del Señor por nuestros pecados, venimos a ser juntamente con Él a través de esa obra que Él hizo. Amén. Y siguiendo con el estudio, dice en el verso dice, este era el principio con Dios. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, como está explicando de que Dios dio una palabra de que las cosas fueran hechas. Como dice, en el principio el verbo era con Dios. Este verso 1 es unido al verso de Génesis 1:1, que dice en Génesis 1:1. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice de que Dios creó los cielos y la tierra. Dios dio la palabra de que se crearon los cielos y la tierra, pero a través de esa palabra, ese logos, fue creado los cielos y la tierra. Dios dijo que sea la tierra y Jesucristo fue que hizo que fuera la tierra. O sea, ese logos, ese verbo fue que hizo la acción de que los cielos y la tierra que tú y yo estamos viendo hoy en día fueran hechos. Si no uno hubiese hecho estas obras, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho como dice en el verso 3. En Colosenses, en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cosas que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Él fue el que lo creó por medio de su palabra, del poder de su palabra, o sea, de la acción de su palabra, y fueron creados por Él y para Él, con ese propósito que yo había explicado anteriormente. Él creó todas las cosas para que todas las cosas en Él estuvieran conectadas. Lo mismo decir cuando el Señor nos creó el hombre, fue creado para Él, para adorar al Señor. No fue creado para otras cosas. Dice que también hay en Colosenses 1:15 dice de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el Dios que fue invisible para aquel tiempo. Él se hizo visible para que el ser humano viera de que sí existía un Dios. Y Él dijo de que por Él fueron creadas las cosas y por él todo lo que existe, Él lo hizo. Y porque entonces la gente creyera, porque mucha gente necesita ver para poder creer. O sea que Dios mismo tuvo que encarnarse para que el ser humano viera de que sí existía un Dios. Como dice aquí, dice que es el principio de toda la creación. No significa de que fue creado en el principio de la creación, sino de que antes de que todas las cosas existieran, ya él existía. Dicen de que es el principio el primogénito de toda la creación, porque ya existía antes de que todo ser humano fuese hecho, ya él existía. Por eso que explica de que él es el primogénito de toda la creación. Amén. Y aquí vemos una explicación de esto, de la existencia de Jesús. La podemos encontrar en Juan 8:57. Juan 8:57. Ok.
Lo primero que quería explicarles de que para ver la eternidad de Jesucristo, de que Él existió desde antes de la creación del mundo. Jesucristo aquí mismo en Juan 8, 53, antes de 53, dice que Jesús les muestra a los judíos que Él transciende los tiempos cuando ellos le preguntaron, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? O sea, ellos le hacen esta pregunta porque Jesucristo le dice de que antes que fuese Abraham, Él existía. Ellos le preguntan, ¿cómo es posible de que tú seas mayor que nuestro padre Abraham, que ya murió? O sea, Abraham había muerto siglos antes de este suceso. Y ellos le preguntan, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? ¿Y cómo es posible de que tú seas mayor que nuestro padre Abraham? Y en el 53, luego ellos le preguntan, en el 57, ellos le preguntan, ¿has visto tú a Abraham? O sea, de que si ellos saben de que Abraham había muerto muchos siglos antes, porque ellos le preguntan, ¿has visto tú a Abraham cuando ni tan siquiera tú tienes 50 años? ¿Cómo es posible que tú hayas visto a Abraham? Y la respuesta maravillosa de estas preguntas, Jesús se la hace en el 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no les dijo, yo fui, ni yo seré. Él dijo, yo soy. Ahí está explicando su eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo era. Ese yo soy significa de que no hay tiempo ni espacio para su divinidad, para su deidad. Ese yo soy implica de que no existe línea de tiempo, humanamente hablando, de que antes de Abraham pasaron cientos de siglos antes, al momento que ellos están hablando en ese momento, de que cómo es posible de que tú hayas estado con Abraham o que tú hayas visto a Abraham cuando tú prácticamente eres un hombre de menos de 50 años. Y él les dijo, no, antes que Abraham yo soy, porque antes que Abraham fuese hecho, ya yo era. En Apocalipsis 22:13, aquí explica, el mismo Jesucristo dice de que él mismo se identifica diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este alfa y omega se está refiriendo a la primera letra del alfabeto griego y el último de la letra del alfabeto griego, de que el alfa y el omega, o sea, si lo vemos en un plano físico, existe una línea de tiempo, pero Jesucristo trasciende esa línea de tiempo. Desde antes del principio y después del final, Jesucristo siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá. Para Él no es línea de tiempo como nosotros la conocemos. Nosotros vivimos lo que se conoce como el Cronos. Dios vive lo que se conoce como el Kairos, un tiempo indefinido, un tiempo eterno. Amén. Amén. En el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es interesante ver cuando una mujer está de parto, ¿cómo se le dice cuando el niño sale? Dio a luz. O sea, vino a la vida. O sea que aquí identifica de que Él es la vida de los hombres. Cuando dice de que el niño sale, vio luz, o sea, tuvo vida. A través de Jesucristo nosotros tenemos la vida y esa vida es la luz. En el verso 5, déjeme el verso 5 de Juan.
Aquí está. 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, aquí está hablando de que la luz resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Estamos hablando de que Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Si venimos a ver en la naturaleza, nosotros todos los días vemos ese sol brillante que nos da luz. Dicen de que la luz llega a la Tierra 7 minutos y algo. Si esa luz que nos alumbra diariamente, nosotros la vemos y sabemos de que es una luz sumamente fulgente, cuanto más viva y cuán brillante más es aquel que creó esa luz. Nada creado es menor que su creador. Y si nosotros entendemos de que es eso que nosotros estamos viendo físicamente cada día, es un sol sumamente poderoso y sumamente grande, cuán grande es su creador, cuán grande más es su creador. Científicos dicen de que este sol que nosotros vemos es un sol diminuto comparado con otros soles en la expansión del universo. Y si esos soles son muchísimo más grandes que este sol que nosotros estamos viendo diariamente, cuán grande es su creador. La palabra dice de que Dios toma en su mano su creación. O sea, Dios es tan inmensamente grande de que todo lo que ha creado Él lo puede poner en sus manos. Si nosotros podemos, en nuestra mente infinita, no podemos comprender de cuán grande es Dios. Pero aquí la palabra no especifica de que las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz, contra esa magnificencia que Dios tiene. Las tinieblas de Satanás no pueden prevalecer ante esa luz. Por eso que podemos tener la confianza de quien hemos creído, de que en Él tenemos luz. Y Él es la luz de los hombres. Amén. Léeme el 6 y el 7. Sí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Yo estaba hablando con un compañero mío de trabajo. Él pues fue criado en una religión que no quisiera mencionarla, porque posiblemente quizás alguna persona de los que nos están mirando pertenezcan a esa religión. Hay muchas sectas o religiones de que no creen que Jesucristo es Dios. Y pues, él me vino con eso de que Jesucristo no es Dios. Y yo le hice la pregunta, porque yo le dije, ¿por qué tú me dices que Jesucristo no es Dios? Me dice, no, pues que Jesucristo fue un simple hombre enviado de Dios, que vino a este mundo, hizo lo que tuvo que hacer y murió. Y pues yo le dije, no solamente fue un hombre, pero también él es y siempre será Dios. Y él, pues, para refutarme, pues me dijo que como se lo voy a comprobar. Y cabe decir, no por casualidad, sino de que cabe decir de que esta enseñanza que estoy dando ahora fue la que yo le traje en Juan capítulo 1, de que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y le expliqué de quién estaba hablando aquí, de que esta escritura está hablando de Jesucristo,
haciendo identificar de que Jesucristo no solamente fue un hombre que vino a la tierra, como muchos creen, inclusive hasta los mismos judíos hoy en día creen de que simplemente fue un hombre o un engañador que vino hasta esta tierra a engañar a los judíos, y no quieren creer de que Jesucristo, bíblicamente comprobado, fue Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Ellos no quieren creer a través de la genealogía de Jesucristo de que desde un principio Dios estableció de que iba a venir un Salvador a salvar la humanidad, y ese Salvador iba a ser el mismo Dios encarnado. En Génesis 3.15 dice de que, búscame Génesis 3.15. Lo que ya usted lo busca, pues voy a seguir explicando de que... ¿Ya un Ok. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue una promesa que Dios hizo a la serpiente de que iba a venir uno que te iba a derrotar. Y de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a derrotar esa serpiente que engañó a la primera pareja. Esa serpiente fue Satanás. Dios mismo le profetizó de que iba a venir uno de esa simiente que lo iba a derrotar, y ese que iba a venir era Jesucristo. Y fue Jesucristo y es Jesucristo. Entonces, como estaba explicando, de que Jesucristo ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento para ser cumplido en el Nuevo Testamento. Jesucristo, como estaba explicando, de que la genealogía en Mateo pues habla de ciertas genealogías, de 14 genealogías, desde Abraham hasta, no me acuerdo si era David, creo que era, no estoy muy seguro, pero habla de diferentes genealogías desde Abraham, desde Adán hasta la llegada de Jesucristo. O sea que el judío puede seguir esa línea genealógica de que Jesucristo fue hombre profetizado desde un principio, pero también fue el Dios prometido a esa primera pareja. Y ellos no quieren creer eso, y lo toman como un usurpador o un falso. Y estas religiones, como estaba explicando anteriormente, pues lo toman de la misma manera, de que pues él simplemente fue un hombre que vino a hacer su trabajo o su encomienda, fue un hombre santo, hizo milagros, hizo bienes en esta tierra, pero ahí lo dejan, no lo quieren reconocer como Dios. Y sí, es Dios. Pues fue profetizado desde un principio, y pues se cumplió la escritura. Pues entonces, pues aquí hoy, como me estaba hablando el muchacho, me estaba leyendo de que yo lo puse a leer esta escritura. Y entonces cuando iba leyendo en el verso 6 que dice, y un hombre enviado de Dios, ahí se detuvo. Me dio, viste, que él fue un hombre que fue enviado de Dios. Yo pues sigue leyendo. Entonces sigue leyendo y hizo, el cual se llamaba Juan. Entonces ahí vio de que ese hombre que fue enviado de Dios no se trataba de Jesucristo, sino se trataba de Juan. Ahí entonces fue ahí que yo entonces le dije, ahí entonces Juan estaba hablando de ese Dios prometido, de que iba a ser la luz del mundo. Él mismo explicó de que vino por testimonio, para que ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen a través de su testimonio. El trabajo de Juan que hizo la tierra fue
presentar a Jesucristo como la luz del mundo. Juan fue un precursor de Jesucristo para las personas, de que ellos pudieran creer de que Jesús era la luz del mundo, que solamente a través de Jesús es que ellos puedan ser salvos, porque a través de Jesús simplemente es que ellos puedan ver esa luz, porque ellos se encontraban en tinieblas. Entonces en el 8 dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, él estaba especificándose de que él no era la luz, porque muchos lo seguían a él pensando de que él iba a ser ese Cristo prometido, y él mismo decía, yo no soy la luz, sino que yo vine a dar testimonio de esa luz, porque aquella luz era verdadera, que alumbra a todo hombre que veía a este mundo. O sea, de que él se identificó simplemente como el profeta que venía a traer palabras respecto a quién verdaderamente era la luz del mundo, que era Jesucristo. Léeme el 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como está explicando ahorita de Colosenses 16-17, dice que por él fueron creadas todas las cosas, las que son visibles e invisibles. O sea, él fue, a través de él, fue que fueron creadas todas las cosas. En el mundo él estaba, y por él el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Que trato de enseñar a las personas de que quién era él, como estaba explicando, de que Jesús quiso enseñarle a ellos de que él era Dios en medio de ellos. Ese Jesucristo que había sido prometido desde el Antiguo Testamento estaba viviendo juntamente con ellos, pero ellos no querían creer. Ellos no percibían de que ese era Dios encarnado frente a ellos. A pesar de todos los milagros que él hacía, a pesar de todas las sanidades que él hacía, ellos no querían creer de que ese era Dios encarnado a frente de ellos. Es triste ver de que aún así en estos tiempos que se predica el evangelio, hemos visto milagros, sanidades a través de los evangelistas, pastores que han predicado esta palabra, y mucha gente sigue sin creer de que Jesucristo es Dios. Aún en el siglo XXI, muchos nos tildan de que ingenuos o locos, de que creemos en un libro que ha sido escrito por cientos de años, de que ese libro haya sido escrito a través de Dios, que Dios utilizó a varios escritores para que transmitieran esa palabra, para que nosotros tuviéramos esa revelación de luz en medio de este mundo. Esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Como estaba explicando, de que la acción de Dios en el mundo, acá a través de la palabra podemos ver las cosas que Dios hizo, las que está haciendo y las que está por hacer. Todo se ha estado cumpliendo paso por paso, y aún así la gente pues no quiere creerlo. Está escrito. Simplemente la persona que desea saber qué es lo que va a suceder, está escrito en la palabra. ¿Qué mejor guía que la palabra que Dios ha depositado en el mundo para que nosotros podamos seguirla? En el 11, déme el 11 yo, en Juan
1:11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y el 12 también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, que se presentó como hombre, habían tres tipos de personas que estaban juntamente con él. Cuando él se reunía, había multitudes de personas que lo seguían o que estaban con él. Habían estos tres tipos de personas. Estaban los seguidores, estaban los creyentes y estaban los discípulos. Los seguidores seguían a Jesús simplemente para ver en qué podían acusarlo. Ellos lo seguían a todos lados, inclusive hasta los fariseos o los escribas o los doctores de la ley seguían a Jesús no por sus palabras, sino para ver en qué podían acusarlo, en qué él podía fallar. Estas personas simplemente eran seguidores. También se encontraban los creyentes. Hubieron personas de que sí creyeron en Jesucristo. Aquí podemos encontrar como el joven rico, de que sí, él creyó en Jesucristo, pero cuando Jesucristo lo confrontó, ahí entonces pues dijo, mejor no. Los creyentes, hubieron creyentes de que no quisieron comprometerse a lo que Jesús enseñaba. Hubo una ocasión de que cuando Jesucristo estaba predicando, la multitud pues empezó a separarse de él. Y uno de sus discípulos le dijo, dura es la palabra que estás hablando. Y Jesucristo le dijo, si tú quieres te puedes ir también. Pero ese hombre fue sabio y dijo, ¿a quién iremos si en ti solamente ahí está la vida? Este hombre entonces cae en el grupo de sus discípulos. Los discípulos eran los que lo seguían, le creían y continuaban con Jesucristo, aceptaban lo que Jesucristo enseñaba. Estos discípulos eran los que Jesucristo tenía una comunión íntima con ellos, porque ellos veían de que no solamente ellos lo seguían, ni no solamente ellos le creían, sino de que ellos aceptaban y confiaban en lo que Jesucristo estaba hablando. Y ellos renunciaban a su yo por seguirlo a él. Ellos renunciaban a todo. Hubo una ocasión que uno de sus discípulos le dijo, te hemos dejado a padre, a madre, a esposa, a hijo, por seguirte a ti. O sea, ellos renunciaron a sí mismos para seguirlo a él. Estas personas son los que se constituyen discípulos, los que aprenden lo que el maestro les está enseñando. Y no solamente lo aprenden, sino de que lo viven y lo llevan a cabo, lo que el Señor les está enseñando. Cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, nos hemos constituido sus discípulos. Hemos dejado nuestra vida pasada para hacer lo que está en su palabra escrita. Nosotros somos los que estamos en este grupo de sus discípulos. Tú, persona que me estás viendo, puedes convertirte también en su discípulo. Tienes que renunciar a tu yo. Es difícil renunciar a sí mismo para seguir la enseñanza del maestro. Y a través de esta obra que se puede implementar es a través de la fe. Nosotros no estamos viendo físicamente a Jesucristo como aquellas personas lo vieron, pero sí le creemos. Sí creemos lo que está escrito en su palabra. Y porque creemos, le seguimos.
y porque le seguimos, confiamos en su palabra y aceptamos lo que está escrito en ella y procuramos vivir día tras día lo que está en escrita. Se nos hace difícil porque somos humanos, somos personas de que tenemos nuestras dificultades o nuestras limitaciones, pero el Señor es fiel y justo y ve nuestro esfuerzo y no ha enviado su Espíritu Santo para que nos ayude a seguir este camino. En el 13, dime 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando de que no fueron engendrados de carne, ni de voluntad de carne. Cualquiera que lee esta escritura dice, pero yo te veo a ti, yo te veo que tú eres carne, yo sé que tú tienes sangre, y yo sé que tú fuiste creado a través de tus padres, o sea, a través de varón. ¿Cómo tú me dices de que tú fuiste engendrado a través de la voluntad de Dios? Sencillo, porque la Biblia dice de que Dios, desde antes de la creación del mundo, ya era predestinado los que iban a ser salvos. Esto no significa de que Dios haga acepción de personas, sino de que Dios sabía quiénes le iban a servir y quiénes no. Y esas personas que le iban a servir, Él procuró de que el Evangelio llegara a su vida y esa persona aceptara el Evangelio. De ahí en adelante es cuestión de la persona si sigue ese Evangelio o se aparta. En el momento de que Dios permitió de que el Evangelio llegara a esa persona, ya Él cumplió su propósito de que ese evangelio llegara a esa persona que Él había predestinado ser salva. Entonces, queda entonces de la persona seguir ese evangelio a través de lo que se llama el libre albedrío. Tú escuchas la palabra, tú decides si la crees o no la crees, si la sigues o no la sigues. Dios ha establecido de que este evangelio sea predicado a toda criatura. Muchas personas creerán y muchas personas no creerán por la dureza de su corazón. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Quien tiene la culpa de eso es el mismo ser humano, de que no quiere dar su corazón o dar su brazo a torcer ante Dios, ante su creador. Prefieren vivir su vida a su gusto, a su gana, y no ser guiados por el Señor. Ellos piensan de que no quieren ser manipulados por un Dios que no existe. Y sí, Dios existe. Dios se ha mostrado al ser humano en muchísimas maneras. En la palabra dice el necio, no existe Dios. Si no existe Dios, ¿cómo podemos ver una naturaleza que nos rodea diariamente? ¿Cómo podemos despertar día tras día y respirar? No por nosotros mismos, sino porque Dios permite de que nosotros respiremos. Días atrás yo estaba hablando con mi hijo Joey respecto a anatomía. Y pues estuvimos interactuando palabras, estuvimos hablando, o sea, palabras, hablando, verbo, acción. Estuvimos hablando de que el cuerpo ser humano es tan y tan perfecto, de que cada célula que hay en nuestro cuerpo tiene vida, tiene un propósito por el cual está cada una de esas células en nuestro interior. Y ningún ser humano puede crear otro ser humano, sino fue a través de la obra maravillosa de Dios que creó el ser humano. Y como estaba hablando de que si uno ve las estrellas, las millones de estrellas que hay, eso no se crearon por sí solas. Tuvo que haber una mano creadora
que hiciera todas estas cosas. Cuando habla de logos en el pasado, los griegos asociaron esta palabra con una fuerza creadora. Por eso que Juan trajo esta palabra de verbo o logos, para que ellos supieran de que esto que fue hecho, esta revolución que fue hecha, no fue hecha simplemente por ser, sino de que hubo alguien, un ser supremo, que la creó. Y esta persona se llama Jesucristo. Como estaba hablando de que en nuestro interior existe vida. Nosotros tenemos vida, pero aún así dentro de nosotros existe vida. Existen lo que se llaman las bacterias buenas. Y pues son microscópicas, pero cada bacteria está viva. Entonces, ¿cómo uno dice, cómo es eso posible de que yo que estoy vivo, vivan seres vivos dentro de mí? Yo no, como si no me tomé una cucharada de bacterias para meterme en la boca. O fui a la farmacia y pedí un jarabe de bacterias. Esas bacterias están dentro de mí porque Dios permitió de que esas bacterias estuvieran dentro de mí porque tienen una función específica. Y en nuestra mente, como estaba hablando de que nuestra mente es finita, no podemos comprender de cuán perfectos nosotros somos, humanamente hablando, en la creación. ¿Okay? Nos enfermamos y pues llega el momento de que morimos, pero aún así los científicos no entienden cómo la vida realmente existe. Los científicos no entienden cómo una masa encefálica del cerebro funciona, de cómo una persona puede tener tantos pensamientos en sí. No pueden comprender eso. ¿Y quién solamente pueden comprender eso? Dios, que fue que nos creó. Como dije al principio, la creación no puede ser más grande que su creador. Dios nos creó a nosotros y Él sabe por qué nos creó. Y Él tiene el control de todo lo creado. En Él todas las cosas subsisten y las cosas que fueron creadas fueron para Él y por Él. Léeme el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hubo un tiempo cuando Moisés estaba en el monte y le dijo a Dios, yo quisiera verte. Y Dios le dijo, no hay hombre que me pueda ver y viva. De tan grande es su magnificencia. Pero Dios, sabiendo de que el hombre necesitaba esa unificación de Él con su creación, se hizo hombre para que entonces nosotros pudiéramos verlo físicamente. Hubo un hombre, Felipe, que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, yo soy la personificación del Padre. Yo soy Dios en mí mismo, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque tanto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero en uno solo. Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu, y Jesucristo era espíritu, pero se encarnó para que sea visible y pueda habitar entre nosotros. Y entonces dice de que vimos su gloria. Esa persona de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, ellos vieron la gloria de Dios visible frente a frente en la persona de Jesucristo. Ellos vieron cómo Dios a través de Jesucristo hacía
tantos milagros que hubo un hombre que le dijo, ninguna persona que no haya venido de Dios puede hacer esos milagros que tú estás haciendo. O sea, de que ningún hombre en la historia ha hecho los milagros que tú has hecho. Solamente Dios puede hacer esos milagros que tú estás haciendo. Pues entonces ahí esa persona está viendo la gloria de Dios manifestada en carne. Porque así Dios lo permitió. El 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquí Juan está hablando de que había sido profetizado de que venía uno que era más grande que él, para que entonces la gente no tuviera la mirada puesta en él, sino puesta en quien verdaderamente tenemos que poner la mirada, que es en Jesucristo, que es Dios. Y dice de que a través de él nosotros tomamos la gracia. La gracia es la obra salvadora que Jesucristo ha permitido para que el ser humano sea salvo de sus pecados. Y el 17 dice, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios permitió de que Moisés escribiera la ley para que el ser humano pudiera regirse de manera correcta en la vida. Y pues Moisés pues trajo esta ley al ser humano a través de Dios, pero Jesucristo trajo la gracia y la verdad, como está explicando de que fue Jesucristo que trajo esa gracia, esa oportunidad de salvación por a través de él, para que el hombre fuese salvo. Moisés trajo la ley para que el hombre se pudiera dirigir a través de la ley, pero Jesucristo trajo la gracia cumpliendo en él la ley, porque no había ningún hombre que pudiera cumplir la ley en su totalidad, porque toda persona era imperfecta. Simplemente él, siendo Dios perfecto, pudo cumplir la ley, y a través de este cumplimiento pudo traer la gracia para que todos nosotros podamos ser salvos. Y léeme el último. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí pues como estaba explicando de que Dios Padre nadie la ha visto, simplemente Jesucristo es lo que la ha visto cara a cara, porque ningún ser humano puede ver a Dios cara a cara, porque automáticamente muere, porque somos seres imperfectos. Nuestro pecado interior no nos permite ver ese resplandor de luz, de santidad que Dios tiene. Entonces, a través del unigénito Hijo del Padre, fue que nosotros pudimos ver a Dios encarnado a través de él. Dice que Dios dio a su Hijo para que el ser humano pudiera conocer de quién es él. A través de Jesucristo podemos tener una relación con el Padre, y a través del Espíritu Santo podemos tener esa relación con el Padre. Jesucristo dijo, Dios permite que el ser humano sean uno, como tú y yo somos uno. La relación de Jesucristo con nosotros debe ser una fusión tan grande como es la fusión de Dios con Jesucristo. Ese fue el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo para que muriera por los pecados del mundo, para que nuevamente esa relación que había sido rota a través del pecado en el principio pueda ser restablecida a través de Jesucristo. Amén. Pues aquí pues hemos concluido con esta lección. Cualquier pregunta, cualquier duda que alguna persona tenga de lo que nos han
visto a través de este video, pues voy a hacer las preguntas a través de las redes sociales y pues estaremos en la mejor disposición de contestar esas preguntas y pues y estaremos orando por cada uno de ustedes y simplemente les digo de que, hermanos, tengan fe y confianza en el Señor. Esto que está sucediendo hoy en día en el mundo entero ya está escrito en la palabra que era necesario, que teníamos que pasar por esto. Y no nos angustiemos, sino de que debemos sentirnos regocijados de que somos partícipes de las promesas del Señor escritas en la palabra. Que Él dijo de que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Hoy en día pues estamos participando de estas aflicciones y pues tenemos que sentirnos más que privilegiados de que estamos viviendo en los últimos tiempos. La iglesia primitiva pues estuvo esperando por estos tiempos, pero ellos pues murieron esperando este tiempo. Entonces pues nosotros somos los que estamos viviendo estos últimos tiempos, así que yo les insto de que no se desanimen, sino que tengan confianza en el Señor, de que el Señor pues ha cumplido su palabra y siga cumpliendo su palabra. Amén. Vamos a orar para dar término a este estudio. Amén. Hazme la oración. Amén. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar a través de las redes, Señor, para llevar tu palabra y tus estudios, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, y todas las personas, Señor, que escucharon este estudio, Señor. Toca, Señor, los corazones de aquellos que nos han aceptado, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, ministre a todas estas vidas, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor, y cuida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos siempre, Señor. Amén. Amén. Iglesia, te amamos y te extrañamos. Amén. Y pronto estaremos reunidos nuevamente en nuestro templo. Si el Señor así lo permite, y si no, pues nos encontraremos en el cielo en la voz del Cordero. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.